Viva la mañana. Y estamos de vuelta en Viva la Mañana y estamos agradecidos de que siempre están allí recibiendo todo este contenido positivo, proactivo de Viva la Mañana. Señores, como siempre, a este momento llega nuestro invitado estelar. Queremos compartir con ustedes junto al doctor William Marín Orozco, el cual es investigador colombiano y participará en la conferencia Identidad y Pluralidad Cultural Latinoamericana de Pedro Enrique Sureña en la biblioteca que lleva el mismo nombre. Con este aplauso recibimos a nuestro invitado. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Qué bueno. Sí, William Marín Osorio. Marín. Osorio. Así es. Osorio. Sí, queremos agregar que el señor Osorio, ¿verdad? Tiene diferentes doctorados, es director del grupo de investigación crítica y creación reconocido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Es doctor en literatura de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Doctor en literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira, en Colombia. Y tiene un magíster, ¿verdad?, en literatura hispanoamericana del Instituto Caro y Cuervo de Colombia. Además tiene una formación especializada en docencia en Historia y Cultura de América Latina, Universal Pablo de Olavide y el Colegio de América Sevilla en España. Ha recibido diferentes reconocimientos, fue finalista del concurso de cuento Letras de Oro organizado por la Universidad de Miami en 1991. Otro premio fue Estímulos del Ministerio de Cultura en Colombia, tanto en el 2010 como en el 2014, y también finalista del concurso de poesía Porfirio Barba Jacob en el 2004. Él, sobre todo, su presencia aquí y en República Dominicana es su especialidad en nuestro insigne Pedro Enrique Sureña. Nos quedamos cortos con el aplauso. Apreciado, ¿cómo te motivó investigar sobre este tema tan importante para nuestra región? Sí, hace muchos años, pues yo vengo trabajando a Pedro Enrique Sureña hace más de una década. Pero recuerdo que leí un libro de Ernesto Sábato que se llama Apologías y Rechazos, que él publicó por allá en el año 73. Y hay un ensayo particularmente en ese libro que se llama Pedro Enrique Sureña. Ese fue mi primer contacto desde Ernesto Sábato. Ese fue mi flechazo, sí, sí. Yo leí ese ensayo en un libro de Ernesto Sábato. Y lo que cuenta Ernesto Sábato en ese famoso ensayo es que él fue alumno de Pedro Enrique Sureña en el Colegio Nacional Rafael Hernández de La Plata. Y es una memoria muy interesante porque a mí me llevó a descubrir a un Pedro Enrique Sureña, no solo como intelectual, no solo como humanista, sino ante todo como maestro. Esa fue mi primera experiencia, mi primer encuentro con Pedro Enrique Sureña fue a través de Ernesto Sábato, como lo comentaba. Después leí un libro que se llama Obra Crítica de Sperati, de Susana Sperati, y ella le da el prólogo a Jorge Luis Borges. Y el prólogo de Jorge Luis Borges habla de Pedro Enrique, porque él fue amigo, fueron amigos. Entonces Ernesto Sábato fue alumno en el Colegio Nacional, en La Plata, y Borges fue amigo, fue compañero de él en la revista Sur. Pedro Enrique Sureña le leía sus textos, se los corregía. Y la semblanza que hace en ese prólogo es extraordinaria. Es a raíz de la muerte de Pedro Enrique Sureña. Y lo llama maestro de América. Yo quisiera leer ese inicio del prólogo. ¿Lo tienes allí? Sí, aquí lo tengo. Por favor. Aquí traje el libro, se llama Obra Crítica, sobre la obra, aquí está casi la obra total de Pedro Enrique Sureña, es una gran antología. Y dice Jorge Luis Borges lo siguiente, yo sé que les va a gustar muchísimo. Como aquel día del otoño de 1946, en que bruscamente supe su muerte,
vuelvo a pensar en el destino de Pedro Enrique Sureña y en los singulares rasgos de su carácter. El tiempo define, simplifica y sin duda empobrece las cosas. El nombre de nuestro amigo sugiere ahora palabras como maestro de América y otras análogas. Veamos pues lo que estas palabras encierran. Evidentemente, maestro no es quien enseña hechos aislados o quien se aplica a la tarea mnemónica de aprenderlos y repetirlos, ya que en tal caso una enciclopedia sería mejor maestro que un hombre. Maestro es quien enseña con el ejemplo una manera de tratar con las cosas, un estilo genérico de enfrentarse con el incesante y vario universo. Y aquí está él destacando a su amigo, su gran amigo Pedro Enrique Sureña, El valor como de la maestro. coherencia. Sí, y el valor del gesto. Incluso hay un gran crítico literario mexicano, Rafael Mondragón. Le envío un saludo si de pronto me está viendo, me está escuchando en este momento, porque él está muy enfermo, está pasando por una situación personal muy difícil, pero él ha sido uno de los grandes críticos en Latinoamérica sobre la obra de Pedro Enrique Sureña. Y él dice habla en un ensayo de los gestos del maestro. Es decir, que a Pedro Enrique, como decía también el gran escritor Xavier Villaurrutia, el gran mexicano, el gran escritor mexicano, que a Pedro Enrique Sureña no hay que leerlo solamente en sus libros, hay que leerlo en su correspondencia. Por ejemplo, la gran correspondencia que José Luis Martínez y Lara hicieron esas grandes antologías sobre la correspondencia de Pedro Enrique Sureña, fundamentalmente con Alfonso Reyes. No hay que leerlo solamente como escritor, en sus libros, hay que leerlo como humanista, hay que leerlo en su correspondencia, hay que leerlo también en el aula de clase, en sus gestos, porque gran parte de una generación que se formó intelectualmente después, bajo la influencia de Pedro Enrique Sureña, como Ezequiel Martínez Estrada, por ejemplo, recibieron la influencia del maestro, como Ernesto Sábato, que ambos fueron compañeros y alumnos de él en un momento del Colegio Nacional Rafael Hernández, donde incluso hay un archivo actualmente donde uno puede ir al archivo y encuentra las notas, la firma del escritor. Yo acudí a ese archivo y en mi tesis doctoral, yo hice 2 tesis doctorales sobre Pedro Enrique Sureña y en mis tesis doctorales muestro el trabajo de archivo que hice ahí y también que hice en México y que hice en Minnesota, Para en usted, la Universidad de Harvard. sí, el mayor aporte de este gran intelectual viene siendo ese legado que ha dejado en esos intelectuales que luego se convirtieron en escritores y demás sociólogos y políticos. Para usted, ¿cuál es el mayor legado de Pedro Enrique Sureña? Yo pienso que el gran legado de Pedro Enrique Sureña es su humanismo y su perfil como maestro de una generación de intelectuales y como fundador de una cultura moderna en América Latina, como un gran crítico de esa tradición, porque pienso que él que hizo parte del arielismo, él es considerado un arielista. Entonces estamos hablando del Ariel de José Enrique Rodó, estamos hablando también de José Martí, estamos hablando pues, de grandes poetas de la época, como Rubén Darío, ¿no? Todos de un modo u otro fueron esos arielistas que intentaron recomponer en su obra una forma de ver a una América distinta, desde la perspectiva de la identidad cultural. ¿Piensa usted que Pedro Enrique Sureña es este tipo de personaje, de gente que solo una vez en la vida ocurre, pasa? Sí, yo creo que es un poco como, digamos que es uno de los grandes intelectuales que vivió en el exilio y necesitó el exilio. Es decir, de algún modo, por ejemplo, él recibió la influencia del filósofo Henry Bergson, para quien más allá de lo racional, lo más importante es la experiencia vital, es la vida cotidiana, aprender de esos espacios que incluso la vida misma nos da, que nos ofrece incluso más que los mismos libros. Entonces, un Enrique Sureña sintió como esa necesidad, como Hostos, de viajar, de ser viajero del mundo, de ser ciudadano del mundo. Yo creo que también yo creo que ese también es el gran legado que nos deja este gran escritor que tienen ustedes,
Hoy nos acompaña indudablemente el espíritu de Pedro Enrique Sureña, está aquí con nosotros, Claro. ¿sí? Porque la muerte, a través de nuestras obras sobrevivimos, y yo siento que Pedro Enrique Sureña sigue presente en este momento Sigue vivo. con nosotros. Y eso, ese título que tiene él a través de la historia como humanista, pues fíjense que sobrepasa las otras cualidades que tenía. Pero me resultó muy interesante lo que escribió Borges, que leyó ahí, y a propósito de la pregunta del legado, y es que eso tiene mucho de profético, en el sentido de que él se adelantó a los tiempos. Por ejemplo, él ahí sobrepasa, según lo que dice Borges, lo que es el método constructivista y también el conductual. Y el positivismo. Y el positivismo, y se adelanta al médico constructivista social que está en boga en este momento. Y fíjense el tiempo, porque él falleció en 1946. Y entonces fíjense cuántos años hace que él desapareció. Y nosotros nos perdimos, los dominicanos, un ensayo que hubo con él cuando él fue designado durante la dictadura, designado en la superintendencia. Lo que es hoy el Ministerio de Deporte, de Educación, el ministro de Educación. Él fue eso, pero cuando él vio la realidad de que él no podía ampliar las alas de sus conocimientos en cuanto a la aplicación de su metodología, pues él prefirió dejar ese cargo e irse. O sea, ¿qué nos perdimos nosotros? Y él sembró, porque fue un trotamundo desde Argentina hasta México, pasando por todo eso, y en todas esas universidades. Pero el énfasis es que aparte de las otras cosas, él deja ese legado de la posteridad. De hecho, él hizo un estudio de República Dominicana, de la forma de hablar, de los regionalismos. Y él clasificó las partes donde se hablaba mejor el idioma, nuestro idioma, en República Dominicana. Y yo siento que hay un gran, perdón, disculpa, yo siento que hay un gran legado en Enrique Sureña de su trabajo en el Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires, al lado de Amado Alonso. Exacto. Con Amado Alonso, hay un trabajo muy interesante de dialectología hispanoamericana que escribe Pedro Enrique Sureña, valorando el mundo indígena, valorando toda esa tradición antes del descubrimiento, entre comillas, de América, antes del encuentro violento, difícil entre lo que llamaríamos el Nuevo Mundo y Europa, que se cruza en el camino con el Nuevo Mundo, con lo que luego vamos a conocer como América. Entonces, creo que hay un legado muy importante de la experiencia que tuvo Enrique Sureña en el Instituto de Filología con Amado Alonso, que después terminaría trabajando como profesor en la Universidad de Harvard. Y también quería recordar que Pedro Enrique Sureña estuvo en Harvard. Él dictó, entre los años 40 y 41, dictó unas famosas conferencias. Siempre en Harvard, en la Charles Eliot Norton Lectures, ahí siempre exigían seis conferencias, ¿no? Entonces, él escribió para esas 6 conferencias lo que iríamos después a conocer como en el canon literario, las corrientes literarias en la América hispánica. Intercurrence in Spanish America. Ese contacto con tantos pueblos es donde sale el concepto pluralidad. Es decir, ¿cómo conecta Pedro Enrique Sureñas ese concepto de pluralidad y hasta este momento persiste la pluralidad cultural? Por supuesto, sí, por supuesto. Incluso Borges, al señalar ese aspecto de la obra de Enrique Sureña, dice de una manera muy interesante que Pedro Enrique Sureña era ciudadano del mundo. Es decir, él sentía que República Dominicana era su magna patria, ¿cierto? Y incluso él lo va a mencionar
en esta misma introducción, que quisiera de pronto compartir un fragmento también, las palabras del gran Borges, que todos conocemos, ¿cierto? claro. Un hombre que pasó a la historia de la literatura universal como uno de los grandes escritores, y que fue un amigo íntimo, y a él le duele, en este ensayo hay dolor, porque a él le duele la muerte de su amigo, de Pedro Enrique Sureña, y después incluso escribe una Eran especie como de cuento. coleguitas, sí. Sí, después escribe una especie como de cuento, como poema, Sí. ¿cierto? En El oro de los tigres, sobre Pedro Enrique Sureña, sobre la muerte de Pedro Enrique Sureña. Y cuando él dice que es ciudadano del mundo es porque nuestra patria no es solo el lugar donde nacemos, sino también en el lugar donde vivimos y donde vivimos el exilio. Por ejemplo, Beatriz Arlo, antes de compartir esas palabras, Beatriz Arlo, que murió hace poco, la gran crítica literaria argentina, que recibió un premio aquí en República Dominicana, el premio de ensayo Pedro Enrique Sureña, hace algunos años. Y ella hablaba de las dificultades económicas, materiales, y eso es lo extraordinario de Pedro Enrique Sureña, que en medio de dificultades, del dolor de las dificultades cotidianas, escribió su obra. Y la escribió en el exilio, abandonando bibliotecas, teniendo que viajar permanentemente. Y Beatriz Arlo le da un valor magnífico, maravilloso, inusitado, esplendoroso, hermoso a la escritura de su gran escritor, que también Sí. es nuestro. Nosotros Así lo es. sentimos cercano. Por ejemplo, en Colombia lo estudiamos. Yo lo estudio con mis estudiantes en la Universidad Tecnológica de Pereira. Yo tengo un curso que se llama Teoría Literaria y al final del curso trabajamos, desde el principio del semestre pues nos preparamos para el final del curso y es estudiar a los escritores latinoamericanos, para no quedarnos solo con los críticos norteamericanos o los europeos o los rusos, como Bakhtin, por ejemplo, o como Todorov en el caso de Bulgaria, o con Barthes o con Humberto Eco, también darles la palabra a los críticos literarios latinoamericanos, como Beatriz Arlo, Pedro Enrique Sureña, Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Fernando Ortiz, que son Los nuestros. y Antonio Cándido, que está en el lado de Brasil, pero también Pedro Enrique Sureña hizo un diálogo en su obra también con Brasil, ¿Qué debemos- con el mundo afro, con Sí. el mundo indígena. ¿Qué crees tú que debemos rescatar del pensamiento de Pedro Enrique Sureña para ponerlo en la actualidad? En esta pérdida de valores y demás, y también en la búsqueda de una intelectualidad, de un currículo más efectivo para los estudiantes. ¿Qué debemos buscar en el pensamiento? Eso que tú dices es muy interesante. Hay una frase de él muy bella que dice, no somos inferiores, sino distintos. Y nos enseñó a valorarnos más, ¿cierto? Frente a Europa. Es decir, somos tan importantes como son ellos. Y aquí también tenemos una gran cultura. Y lo que dices de las nuevas generaciones, yo quisiera también enviar este mensaje a quienes me están viendo en este momento, especialmente los jóvenes, porque me parece muy significativo que volvamos sobre los arielistas, sobre Pedro Enrique Sureña, sobre José Martí, que fueron los primeros, fueron como los pioneros de la construcción del ensayo, de una forma de vernos a nosotros mismos, de reconocernos, de valorarnos, porque no somos inferiores, sino distintos, que es algo fundamental Algo dentro, que de se- la, Ese fue dentro su- de la escritura, Ese fue su género literario fundamental, Sí. el ensayo. el ensayo. El Sí, ensayo, sí. sí. Y quería compartir las palabras de fue Borges. poeta, ¿verdad? Pero el ensayo, Vamos El con es- estas Sí, palabras de Borges, por otra favor. vez de Borges en el mismo ensayo, que es un poco doloroso más Mira, adelante. a mí me llena de alegría que un extranjero, que ya usted es nuestro, venga a enarbolar un intelectual como Pedro Enrique Sureña en nuestro propio país y se haya dedicado a esta gran investigación profunda. Muchas gracias. Sí. Lo he hecho con mucho amor y compasión por un escritor que me lo enseñó a ver, primero Ernesto Sábato, después Jorge Luis Borges, después leyendo la correspondencia con Alfonso Reyes, y luego leyendo a los grandes críticos que han escrito sobre su obra, ese gran reconocimiento sobre la valía del escritor dominicano Pedro Enrique Sureña, sobre todo que lo llevo en mi ser,
sí. Es mi pasión literaria en más de Ado- una década trabajando con... Adoptado. Todo el que tiene que ver algo con la didáctica tiene que ir a esa fuente. Así es. Exactamente, sí. Vamos a escuchar ese Dice, fragmento. palabras de Borges nuevamente, Eh. dice, al nombre de Pedro, así prefería que lo llamáramos los amigos, vincúlase también el nombre de América. Su destino preparó de algún modo esta vinculación. Es verosímil sospechar que Pedro, al principio, engañó su nostalgia de la tierra dominicana, suponiéndola una provincia de una patria mayor. Con el tiempo, las verdaderas y secretas afinidades que las regiones del continente le fueron revelando acabaron por justificar esa hipótesis. Alguna vez hubo de oponer las dos Américas, la sajona y la hispánica, al viejo mundo. Otra, las repúblicas americanas y España a la República del Norte. No sé si tales unidades existen en el día de hoy. No sé si hay muchos argentinos o mexicanos que sean americanos también más allá de la firma de una declaración o de las efusiones de un brindis. Dos acontecimientos históricos han contribuido, sin embargo, a fortalecer nuestro sentimiento de una unidad racial o continental. Primero, las emociones de la guerra española que afiliaron a todos los americanos a uno u otro lado, a uno u otro bando. Después, la larga dictadura que demostró contra las vanidades locales que no estamos eximidos, por cierto, del doloroso y común destino de América. Pese a lo anterior, el sentimiento de americanidad o de hispanoamericanidad sigue siendo esporádico. Basta que una conversación incluya los nombres de Lugones y Herrera o de Lugones y Darío para que se revele inmediatamente la enfática nacionalidad de cada interlocutor. Finalmente, para Pedro Enríquez Ureña, América llegó a ser una realidad. Las naciones no son otra cosa que ideas, y así como ayer pensábamos en términos de Buenos Aires o de tal cual provincia, mañana pensaremos de América y alguna vez del género humano. Pedro se sintió americano y aún cosmopolita en el primitivo y recto sentido de esa palabra que los estoicos acuñaron para manifestar que eran ciudadanos del mundo y que los siglos han rebajado a sinónimo de viajero o aventurero internacional. Qué Doctor, vamos a bello. dejarlo, Excelente. vamos a Qué dejarlo bello. ahí porque él ya Ah. debe enfatizar qué hace el doctor William Marín Osorio aquí en República Dominicana. O sea, que hay una actividad que usted tiene que, Claro, una que conferencia. reseñar ya finalmente. Sí, a ver, yo estoy en República Dominicana por segunda vez en este último mes, porque yo estuve en la Feria del Libro hace 15 días. Estuve en la Estuvimos Feria del allá. Libro presentando dos libros, un libro sobre Ernesto Sábato y otro libro que se llama Pedro Enríquez Ureña, entre los archivos históricos y la Biblioteca Americana hacia la fundación de un archivo continental. Entonces estuve presentando estos dos libros. El de Sábato tiene por título Ernesto Sábato, Facetas y Perfiles, que escribí con el investigador en el campo del arte, porque el trabajo fundamentalmente es sobre las pinturas. Ok. Es decir, hablamos de los ensayos y de las famosas novelas de Sábato que conocemos, El Túnel, Abadón el Exterminador, Sobre Héroes y Tumbas, y los grandes ensayos Apologías y Rechazos, El Escritor y sus Fantasmas, bueno, pero nos dedicamos al análisis de las pinturas. Es una faceta muy interesante de Ernesto Sábato, y están juntos Ernesto Sábato y Pedro Enríquez Ureña, porque está aquí el maestro y el alumno, ¿no? Ah, excelente. Está el maestro, y luego el libro Pedro Enríquez Ureña sobre la Biblioteca Americana, entre los archivos históricos y la Biblioteca Americana, hacia la fundación de un archivo continental, que fue un trabajo de investigación que hice en México en los archivos del Colegio de México, de la UNAM y del Fondo de Cultura Económica de En México. esta ocasión nos gustaría que nos hable un poquito de esta conferencia que Sí, la usted ha venido a actividad, traer en esta. Sí, y entonces ya en esta ocasión, el próximo jueves, los invito a las 6 de la tarde en la Este biblioteca. jueves, Este jueves 16. 16, Bien. a las 6 de la tarde, en la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña, en el marco de la cátedra Pedro Enríquez Ureña, que fundó y que dirige actualmente el investigador de la Universidad de Nueva York, de CUNY, y también de la Universidad Nacional de Santo Domingo, Pedro José Ortega. Él es quien está liderando ese proyecto, y mi conferencia va a girar en torno al humanismo de Pedro Enríquez Ureña. Entonces están totalmente
cordialmente invitados todos. Gracias. Bien, pues bien. Bueno, el Magnífico. doctor William Marín ha estado con nosotros, señores, y nos ha embellecido el estudio con ese pensamiento de nuestro gran dominicano intelectual, escritor, poeta, nuestro gran Pedro Enríquez Ureña. Ha estado, Dominicano y del mundo. exacto, y Sobre del mundo. todo de y del mundo. Latinoamérica. Es ciudadano del mundo. Amén. Ciudadano del mundo. Ciudadano del Queremos mundo. despedirlo con un aplauso Sí. y que este aplauso sirva para decir que ¡viva La mañana. Muchas gracias por la invitación, muy amables. Gracias.